La niebla de noviembre se abrió apenas un instante, y en ese breve respiro del Atlántico Norte, dos de los buques más poderosos jamás construidos por Alemania se preparaban para una caza gloriosa. Scharnhorst y Gneisenau habían salido al mar para sembrar el caos, para demostrar que la Kriegsmarine podía golpear donde quisiera. Esperaban un crucero enemigo, tal vez incluso un acorazado británico. Lo que apareció ante sus proas, lento y frágil, parecía un error del destino. Un error que, en pocos minutos, se convertiría en uno de los actos de desafío más increíbles de la guerra naval. Los vigías anunciaron el contacto con una mezcla de expectación y hambre de combate. Sin embargo, la silueta que emergía de la bruma no encajaba con ningún perfil de guerra moderna. Era alta, con líneas suaves, claramente civil. Un antiguo transatlántico de pasajeros, pintado de gris, con unos pocos cañones anticuados montados de forma casi improvisada sobre cubiertas que habían sido diseñadas para paseos y tumbonas. Para los oficiales alemanes, aquello rozaba lo absurdo. El almirante Wilhelm Marschall tenía bajo su mando 18 cañones de gran calibre, capaces de borrar ese buque del mar con una sola andanada, pero no había honor alguno en destruir algo tan indefenso sin previo aviso. Por eso, desde uno de los gigantes de acero, un potente reflector trazó un mensaje claro sobre la niebla y el agua helada. Ordenaba detener máquinas, cesar transmisiones y rendirse. En los puentes de Scharnhorst y Gneisenau, muchos daban por hecho que en cualquier segundo aparecería una bandera blanca. La espera fue breve, pero el desenlace completamente inesperado. Un destello anaranjado brotó desde la proa del transatlántico. Un proyectil de 6 pulgadas cruzó el aire y pasó rugiendo junto al puente alemán. No era un error. No era un disparo de advertencia mal calculado. Era una declaración de guerra. El buque que acababa de abrir fuego era el HMS Rawalpindi. Había nacido muy lejos de cualquier campo de batalla. Votado en el año 1925 para la compañía Peninsular and Oriental Steam Navigation, había recorrido durante años la ruta entre Gran Bretaña y la India, llevando pasajeros, correo y carga en tiempos de paz. Sus cubiertas habían conocido manteles blancos y música, no proyectiles ni explosiones. Todo cambió en agosto de 1939, cuando el almirantazgo británico lo requisó de urgencia y lo transformó en un crucero mercante armado, montando 8 cañones antiguos de 6 pulgadas y 2 piezas antiaéreas sobre un casco sin blindaje. El resultado era un buque que, en espíritu, seguía siendo civil. Su velocidad apenas superaba los 17 nudos, carecía de protección real, y su artillería pertenecía a otra época. Fue comisionado en septiembre con una tripulación formada en gran parte por reservistas y marinos mercantes, hombres que no esperaban enfrentarse jamás a unidades capitales enemigas. Al mando estaba Edward Coverly Kennedy, un capitán de 60 años, retirado y llamado de nuevo al servicio, portador de una idea del deber que pronto sería llevada al extremo. Rawalpindi fue asignado a la patrulla del norte, una franja inhóspita entre Islandia, las Islas Feroe y Escocia, donde estos cruceros improvisados vigilaban la posible salida de asaltantes enemigos hacia las rutas comerciales del Atlántico. Su misión era clara y limitada: detectar, informar y retirarse, nunca combatir. Aún así, en aquel otoño sombrío, la necesidad empujó a enviar al mar todo lo que pudiera flotar y portar una radio. Y así, mientras el frío endurecía el acero y la niebla cerraba el mundo, un antiguo transatlántico navegaba hacia su cita con la historia. Mira el vídeo hasta el final y cuéntame en los comentarios qué piensas de esta historia, porque lo que viene a continuación cambia por completo la percepción de este enfrentamiento. Mientras el HMS Rawalpindi avanzaba lentamente por su sector asignado, el movimiento real estaba ocurriendo más allá del horizonte, en puertos y despachos donde se tomaban decisiones que afectarían a todo el Atlántico Norte. En Berlín, el alto mando naval había decidido arriesgar sus unidades más modernas en una operación audaz, diseñada no solo para causar daño material, sino para provocar una reacción estratégica desproporcionada por parte de la Royal Navy. La guerra en el mar todavía estaba en una fase de tanteo, y cada gesto tenía un peso político enorme. Scharnhorst y Gneisenau representaban mucho más que simples buques de guerra.
Eran el símbolo del renacimiento naval alemán tras décadas de restricciones. Con un desplazamiento real cercano a las 32.000 toneladas estándar, una velocidad superior a los 30 nudos y 9 cañones principales de 11 pulgadas cada uno, estaban pensados para un tipo muy concreto de guerra. No debían enfrentarse a la línea de batalla británica, sino atacar el comercio, forzar persecuciones inútiles y desaparecer antes de que el enemigo pudiera concentrar su poder. Las órdenes del gran almirante Erich Raeder eran precisas y calculadas. La salida al Atlántico debía obligar a la flota británica a dispersarse, reduciendo la presión sobre el acorazado admiral Graf Spee, que ya operaba en el Atlántico Sur. Si en el camino aparecían fuerzas de patrulla aisladas, debían ser destruidas sin vacilación. Cada encuentro exitoso demostraría que Alemania aún podía desafiar el dominio marítimo británico, incluso con una flota numéricamente inferior. El vicealmirante Wilhelm Marschall zarpó de Wilhelmshaven el día 21 de noviembre de 1939. Durante las primeras horas, los grandes buques estuvieron escoltados por cruceros ligeros y destructores, que se separaron cuando el mal tiempo comenzó a cubrir el mar con su manto protector. El plan era atravesar el paso entre Islandia y las Islas Feroe, una puerta natural hacia el Atlántico, aprovechando la oscuridad temprana y la meteorología adversa. Marshall sabía que la patrulla del norte británica era extensa pero frágil. Sus buques eran lentos, mal armados y dependían de la detección visual en un entorno donde la niebla y el hielo dominaban. La velocidad alemana debía permitir un golpe rápido y una retirada aún más veloz. Todo estaba calculado para que el enemigo reaccionara tarde y de forma confusa. A bordo del Rawalpindi, la vida seguía un ritmo duro y monótono. La mayoría de los hombres eran reservistas, antiguos marinos mercantes convertidos en artilleros con apenas semanas de entrenamiento. Entre inspecciones a buques neutrales, picaban hielo de las cubiertas, reparaban tuberías congeladas y trataban de mantener el ánimo hablando de casa. Por las noches, el breve consuelo del cacao caliente y los cigarrillos en el comedor ofrecía una ilusión de normalidad en medio del frío. El capitán Kennedy insistía en una disciplina estricta, uniformes correctos, rutinas navales completas, incluso cuando el viento cortaba la piel y el mar parecía un desierto hostil. Para él, la disciplina era lo único que separaba a un buque en guerra de un simple objetivo flotante. Sus oficiales entendían que, en caso de encuentro con fuerzas superiores, su deber era informar y ganar tiempo, no sobrevivir a cualquier precio. En aquel noviembre, el Atlántico Norte era implacable. El día duraba apenas unas horas. La visibilidad cambiaba de un minuto a otro y enormes bancos de niebla se alzaban como muros. En ese escenario, dos mundos opuestos avanzaban el uno hacia el otro. Por un lado, los buques más modernos de Alemania, cargados de ambición estratégica. Por el otro, un antiguo transatlántico reconvertido, con una misión modesta pero esencial. El punto de cruce estaba cada vez más cerca, y ninguno de los dos bandos podía imaginar cómo terminaría ese encuentro. El día 23 de noviembre avanzaba hacia su breve crepúsculo cuando el Rawalpindi entró en una de esas zonas donde el Atlántico Norte parece contener la respiración. El mar estaba relativamente calmado, pero el frío era de hierro. La niebla se desplazaba en franjas irregulares, abriéndose y cerrándose como una puerta caprichosa. Icebergs aislados flotaban a la deriva, blancos y silenciosos, creando sombras engañosas sobre el horizonte. Era un escenario perfecto para el engaño y también para la tragedia. Poco después de las 3:30 de la tarde, el vigía situado en el nido de cuervo de proa rompió la rutina con un grito que cortó el aire helado. Dos siluetas, mástiles y superestructuras aparecían y desaparecían en la distancia. El capitán Kennedy tomó sus prismáticos de inmediato y subió al alerón del puente. Al principio, su mente se dirigió al nombre que todos temían encontrar en esas aguas: Deutschland. Era precisamente el tipo de buque que sus órdenes le exigían evitar a toda costa. No hubo vacilación en lo esencial. Se ordenó zafarrancho de combate y se preparó el transmisor. La prioridad absoluta era informar. El operador de radio comenzó a teclear el mensaje con la posición exacta del contacto enemigo. Aquella señal era más importante que la vida del propio buque.
Con ella, la Royal Navy podría mover fuerzas pesadas y cerrar el paso al Atlántico. Kennedy lo sabía y actuó en consecuencia. El mensaje salió al aire con una frase que definiría el destino del Rawalpindi. En ella se confirmaba el avistamiento y se anunciaba la intención de combatir. Esa transmisión viajó no solo hacia Londres, sino también hacia oídos no invitados. El servicio alemán de intercepción estaba escuchando y podía leer posiciones casi en tiempo real. En un solo instante, una línea de texto reveló al almirantazgo que algo grave estaba ocurriendo y, al mismo tiempo, indicó al vicealmirante Marshall que había sido descubierto. Kennedy intentó usar el mar como aliado. Ordenó un giro cerrado a babor para dirigirse hacia un banco de niebla y mandó lanzar flotadores de humo. Las calderas trabajaron al límite y una nube negra salió de la chimenea. El frío, sin embargo, jugó en su contra. Los flotadores no funcionaron como se esperaba y la niebla no terminó de envolver al buque. La silueta del Rawalpindi seguía visible, lenta y vulnerable. Entonces llegó una segunda maniobra desesperada. Kennedy ordenó virar a estribor, apuntando hacia un gran iceberg situado a varias millas. Incluso un transatlántico podía usar una masa de hielo como cobertura en aquella luz incierta. Necesitaba tiempo, minutos preciosos. Pero los buques que se acercaban no eran mercantes ni cruceros lentos. Cerraban la distancia a gran velocidad, cortando cualquier ruta hacia la ocultación. Un punto de luz duro y preciso se encendió en la distancia. Un reflector alemán trazó un mensaje inequívoco sobre la bruma. Ordenaba detenerse y cesar transmisiones. Un disparo de advertencia cayó por la proa, levantando una columna de agua blanca que no dejaba lugar a dudas. Durante un instante, algunos a bordo del Rawalpindi se aferraron a la esperanza de un error, de que tal vez se tratara de un buque amigo confundido por la visibilidad. Esa ilusión se desvaneció cuando se confirmó la realidad. No era un solo enemigo, eran dos. Scharnhorst y Gneisenau navegaban juntos, colocándose uno a cada banda. El capitán Kennedy comprendió en ese momento que no había huida posible. Su buque no podía correr, no podía esconderse y no podía ganar un combate directo. Lo único que podía hacer era cumplir con su deber hasta el final, mantener la radio activa el mayor tiempo posible y obligar al enemigo a detenerse y revelar su presencia. Kennedy se mantuvo firme en el puente. Rechazó la orden de rendición y dio instrucciones claras para despejar cubiertas y preparar los cañones. La decisión estaba tomada. En medio del hielo, la niebla y dos gigantes de acero, el Rawalpindi se preparaba para luchar una batalla que no podía ganar, pero que podía cambiar el curso de toda una operación naval. En el puente del Rawalpindi, el capitán Edward Coverly Kennedy observó por última vez la situación con una claridad casi serena. Ante él, se alzaban dos buques que representaban una fuerza imposible de igualar. Sabía perfectamente lo que significaban aquellas siluetas grises, su velocidad y su artillería. No había margen para el error ni para falsas esperanzas. Aún así, su decisión no cambió. El deber no consistía en sobrevivir, sino en cumplir la misión hasta donde fuera humanamente posible. Kennedy llamó a su jefe de máquinas y habló con una calma que sorprendió incluso a los oficiales más veteranos. Les explicó que combatirían, que serían hundidos y que ese sería el final. No había dramatismo en sus palabras, solo una aceptación absoluta de la realidad. Tras despedirse, ordenó despejar las cubiertas y preparar el buque para la acción. La transmisión debía continuar todo el tiempo que fuera posible, aunque cada segundo adicional aumentara el riesgo. En los grandes buques alemanes, la escena era observada con una mezcla de incredulidad y respeto. Los oficiales esperaban ver cómo el viejo transatlántico arriaba su bandera. Habían ofrecido rendición en más de una ocasión. No había necesidad de matar a cientos de hombres para cumplir la misión. Sin embargo, el Rawalpindi seguía transmitiendo y maniobrando, y sus cañones comenzaban a alinearse lentamente. Poco antes de las 4 de la tarde, el silencio se rompió. Los cañones de 6 pulgadas del Rawalpindi abrieron fuego a máxima distancia. El sonido era seco y antiguo, muy distinto al trueno profundo de la artillería moderna. Contra cualquier lógica, la primera salva encontró su objetivo. Un proyectil impactó en el Scharnhorst, estallando sobre la cubierta de popa
y causando daños menores. Un marinero alemán resultó herido y un equipo de señales quedó destruido. A bordo del Scharnhorst, el impacto provocó un instante de asombro absoluto. Nadie esperaba que aquel buque improvisado lograra siquiera rozar a un crucero de batalla moderno. Algunos oficiales intercambiaron miradas incrédulas. El gesto había dejado de ser simbólico. Era un acto de desafío real. En el Gneisenau, las columnas de agua de los impactos cercanos también dejaron claro que el enemigo estaba disparando con determinación. El capitán Kurt Hoffmann dudó antes de ordenar la respuesta. Una cosa era hundir un buque enemigo en igualdad de condiciones, y otra muy distinta, pulverizar un transatlántico reconvertido lleno de reservistas. Durante unos segundos, incluso se planteó ofrecer una última oportunidad de rendición. Esa vacilación terminó cuando llegó la señal del almirante Marshall. La orden era clara. El combate debía concluir de inmediato. Los dos buques alemanes cerraron la distancia hasta unas 4 millas. Era un alcance devastador para los cañones de 11 pulgadas. La primera andanada conjunta cayó alrededor del Rawalpindi, encuadrándolo con precisión. La siguiente golpeó con fuerza brutal. Proyectiles pesados atravesaron las cubiertas, destrozaron el puente y arrasaron las instalaciones de radio. La energía eléctrica se perdió casi al instante, y el control central de tiro quedó inutilizado. A pesar de ello, el Rawalpindi siguió disparando. Los artilleros pasaron a control local. Las municiones comenzaron a transportarse a mano en cadenas humanas desde los pañoles. Abajo, los suboficiales abrían válvulas para inundar compartimentos y evitar explosiones catastróficas. El buque ardía, pero no se rendía. Cada disparo que salía de sus cañones era un mensaje claro. El enemigo había sido detenido y observado, y el tiempo estaba corriendo en su contra. El combate entró en una fase brutal y definitiva cuando el Gneisenau se colocó en el ángulo opuesto, cerrando una pinza mortal alrededor del Rawalpindi. Desde ese momento, el viejo transatlántico quedó atrapado en un cruce de fuego que ningún buque sin blindaje podía soportar. Los proyectiles de 11 pulgadas comenzaron a caer con una regularidad implacable, arrancando planchas de acero, destrozando cubiertas y convirtiendo espacios interiores en trampas de fuego y metralla. Uno de los primeros impactos directos destruyó por completo el puente. Las estructuras se plegaron como si fueran de cartón, y los restos ardientes cayeron sobre las cubiertas inferiores. El puesto principal de radio quedó inutilizado, cortando cualquier posibilidad de nuevas transmisiones. Sin energía eléctrica y sin control centralizado, el Rawalpindi quedó reducido a una lucha fragmentada, donde cada cañón y cada grupo de hombres combatía de forma casi independiente. En los compartimentos de máquinas y calderas, los hombres siguieron trabajando mientras fue posible. El calor de los incendios se mezclaba con el vapor y el humo, creando un ambiente irrespirable. Aún así, continuaron manteniendo presión en las calderas hasta que los sistemas comenzaron a fallar uno tras otro. No había órdenes claras, solo la comprensión tácita de que cada minuto ganado tenía un valor estratégico inmenso. En cubierta, los artilleros se negaban a abandonar sus piezas. Algunos cañones quedaron inutilizados al ser alcanzados directamente. Otros continuaron disparando bajo control local. Un suboficial logró mantener su cañón en acción incluso después de que toda su dotación hubiera sido abatida. Cargaba, apuntaba y disparaba solo, hasta que el mecanismo finalmente se atascó. Al girarse en busca de ayuda, descubrió que no quedaba nadie con vida a su alrededor. Las escenas eran de una violencia absoluta. Cajas de cordita y proyectiles eran arrojados por la borda para evitar que explotaran. Los incendios se propagaban a lo largo del casco, desde la proa hasta la popa. El Rawalpindi, escorado y envuelto en llamas, seguía respondiendo con destellos aislados, pequeñas llamaradas de desafío frente a dos gigantes grises que lo golpeaban sin pausa. El capitán Kennedy se desplazaba por el buque, coordinando lo poco que aún podía coordinarse. Sin comunicaciones internas y con gran parte de los oficiales muertos o heridos, su presencia era casi simbólica, pero vital para mantener la cohesión. Incluso intentó organizar una cortina de humo en la popa, una última maniobra para confundir al enemigo y ganar unos instantes más. Era un gesto desesperado, pero coherente con todo lo que había hecho hasta ese momento.
Los proyectiles alemanes seguían cayendo. Cada impacto hacía temblar la estructura ya debilitada. El Rawalpindi había pasado de ser un buque en combate a un casco ardiente que resistía por pura voluntad. Sin embargo, incluso en ese estado, cumplía su propósito. Los cruceros de batalla alemanes estaban detenidos, comprometidos en un enfrentamiento que consumía tiempo y atención, mientras en algún lugar más allá de la niebla, fuerzas británicas comenzaban a moverse. Hacia las 4 de la tarde, el HMS Rawalpindi ya no era un buque en combate, sino una estructura en llamas que seguía resistiendo por pura determinación humana. El casco estaba perforado en varios puntos, la escora aumentaba lentamente y el fuego recorría los pasillos interiores como un animal vivo. El ruido de los impactos se mezclaba con explosiones menores, vapor escapando a presión y el crujido del metal sometido a un castigo imposible de soportar por mucho más tiempo. El capitán Kennedy comprendió que el final era inminente. La prioridad dejó de ser el combate y pasó a ser la supervivencia de los hombres que aún seguían con vida. Sin sistemas de comunicación, las órdenes se transmitían a gritos o de boca en boca, en medio del humo espeso y el calor insoportable. Se intentó organizar la evacuación mientras aún era posible moverse por las cubiertas sin quedar atrapado por el fuego. Kennedy se encontraba en la zona de popa cuando una nueva salva cayó con violencia devastadora. Un proyectil estalló cerca de su posición mientras coordinaba el abandono del buque. No hubo dramatismo ni palabras finales. El capitán murió cumpliendo su deber, en el mismo lugar donde había decidido resistir hasta el límite. Con él cayó el último punto de mando coherente a bordo del Rawalpindi. Poco después, el destino del buque quedó sellado de manera irreversible. Uno de los proyectiles de 11 pulgadas alcanzó un pañol de municiones que no había podido ser inundado a tiempo. La explosión fue colosal. El casco se partió en dos con un estruendo que se oyó a millas de distancia. Fragmentos de acero, fuego y restos humanos salieron despedidos hacia el cielo gris del Atlántico Norte. Un cañón disparó una última vez, casi por reflejo mecánico, antes de quedar en silencio para siempre. Todo el enfrentamiento había durado apenas unos 15 minutos desde el primer disparo hasta la destrucción total del Rawalpindi. En términos tácticos, fue una masacre. En términos estratégicos, el efecto ya estaba en marcha. La señal de contacto había sido enviada. 2 unidades capitales alemanas habían sido detectadas, fijadas y obligadas a combatir en un punto concreto del océano. La sorpresa se había perdido. El fuego empujó a muchos hombres al agua helada. Los botes salvavidas fueron arriados en condiciones caóticas, sobrecargados de heridos y hombres en estado de shock. Uno de ellos volcó durante el descenso, arrojando a unas 40 personas directamente al mar. En esas aguas, la supervivencia se medía en minutos, no en horas. Pequeños grupos se aferraron a restos flotantes, luchando contra el frío que paralizaba músculos y nublaba la mente. Algunos lograron subir a cascos de botes volcados. Otros desaparecieron en silencio, uno tras otro, mientras la energía se les escapaba del cuerpo. El Rawalpindi, que había comenzado su vida como símbolo de comodidad y viaje, se hundía ahora como una tumba ardiente en medio del océano. Sobre la superficie quedaban solo llamas dispersas, manchas de combustible y hombres luchando por seguir respirando. Mientras el Rawalpindi desaparecía bajo las olas, los cruceros de batalla alemanes redujeron el fuego. No había ya ningún objetivo que combatir. El Scharnhorst y el Gneisenau maniobraron con cautela alrededor de la zona del hundimiento, no por compasión, sino por cálculo. Sabían que cualquier transmisión de socorro podía atraer fuerzas británicas hacia su posición. Aún así, no podían ignorar por completo a los supervivientes que flotaban entre restos humeantes. Desde los puentes alemanes se observaba la escena con prismáticos. Hombres dispersos en el agua, algunos aferrados a fragmentos del casco, otros inmóviles, vencidos por el frío. El contraste era brutal. 2 de los buques más modernos y poderosos de Europa intactos, y alrededor de ellos, las consecuencias de 15 minutos de fuego aplastante. La orden fue clara: rescatar a los supervivientes solo si la situación táctica lo permitía y sin comprometer la misión principal. Se arrojaron algunos cabos y se bajaron botes. El mar, sin embargo, no colaboraba.
El oleaje y la temperatura extrema complicaban cada maniobra. Muchos hombres ya no respondían cuando se intentaba izarlos. Sus cuerpos rígidos hablaban del verdadero enemigo del Atlántico Norte, el agua helada que no daba segundas oportunidades. Cada minuto que pasaba reducía drásticamente las posibilidades de supervivencia. Finalmente, solo unos pocos pudieron ser rescatados por los alemanes. La mayoría había muerto antes de que cualquier ayuda pudiera llegar. No hubo celebraciones ni gestos de victoria a bordo del Scharnhorst o del Gneisenau. El combate había sido desigual hasta lo obsceno, y aún así había dejado una sensación incómoda. Un mercante armado había obligado a 2 unidades capitales a delatar su presencia en uno de los mares más vigilados del mundo. La verdadera consecuencia del sacrificio del Rawalpindi se manifestó lejos de allí. La señal de contacto enviada antes de ser silenciado comenzó a propagarse por la red naval británica. Almirantazgos, estaciones costeras y comandantes de escolta comprendieron de inmediato lo que significaba. 2 grandes buques alemanes habían salido al Atlántico. Convoyes cambiaron de rumbo, fuerzas de caza se activaron y el océano dejó de ser un espacio abierto para convertirse en un tablero mortal. El Rawalpindi no había tenido ninguna posibilidad real de victoria, pero su resistencia había comprado tiempo, información y alerta. En una guerra dominada por acorazados y cruceros, un antiguo transatlántico armado había cumplido una misión que ninguna hoja de acero podía garantizar por sí sola. Su destrucción no fue el final de una historia, sino el comienzo de una cadena de decisiones que perseguiría a los buques alemanes durante el resto de su operación en el Atlántico. A medida que la noche caía sobre el Atlántico Norte, el frío se intensificaba y el mar mostraba un rostro aún más despiadado. Los supervivientes del Rawalpindi, dispersos entre restos flotantes y botes semihundidos, luchaban por mantenerse conscientes. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento un desafío ante la inmensa fuerza del océano helado. La fatiga y la hipotermia empezaban a cobrar su precio, y muchos simplemente se aferraban a la nada, esperando que el tiempo o la suerte les ofrecieran un rescate. Los cruceros de batalla alemanes, tras rescatar a un pequeño grupo de hombres, comenzaron a retirarse. Scharnhorst y Gneisenau tenían órdenes estrictas de regresar a Alemania antes de ser localizados por fuerzas británicas más poderosas. Su presencia ya había sido detectada gracias al acto de resistencia del Rawalpindi. El capitán del Scharnhorst, capitán Hoffmann, sabía que mantener los botes salvavidas con hombres a bordo sería un riesgo táctico innecesario, por más que la antigua tradición naval lo hiciera casi imperativo. Desde la distancia, los sobrevivientes podían distinguir la luz de los reflectores alemanes que barrían las olas. Las voces de los marineros y oficiales alemanes les llegaban mezcladas con el rugido del viento y el oleaje. Se ofrecía té caliente y abrigo a quienes habían sido rescatados, un gesto de humanidad en medio de la violencia, aunque limitado y condicionado por la seguridad de los buques de combate. Muchos de los hombres, en estado de shock, apenas podían reaccionar, incapaces de comprender la magnitud de lo que había sucedido apenas minutos antes. Mientras tanto, un crucero británico se aproximaba a la zona. El HMS Newcastle, alertado por la señal enviada por el Rawalpindi antes de ser destruido, llegó justo a tiempo para avistar los restos de botes salvavidas y grupos de hombres luchando contra la marea. Los oficiales británicos se sorprendieron al ver que algunos supervivientes ya habían sido recogidos por los alemanes, un recordatorio de que la guerra en el mar estaba regida tanto por la estrategia como por la humanidad intermitente de quienes la libraban. Scharnhorst y Gneisenau, al detectar la presencia del Newcastle, se vieron obligados a abandonar cualquier intento de rescate adicional. La prioridad era volver a casa con las noticias de su victoria, aunque incompleta, y sin exponer sus buques a un ataque de represalia. De forma fría y calculada, los cruceros alemanes se alejaron, dejando atrás a los sobrevivientes que todavía flotaban entre restos de madera y metal ardiente. El océano reclamaba lo que la guerra había dejado, y cada minuto que pasaba hacía más improbable la supervivencia de quienes quedaban. Los hombres que finalmente fueron recogidos por los británicos estaban exhaustos y congelados, con pocas fuerzas para moverse o hablar. Entre ellos
Algunos pudieron relatar fragmentos de la resistencia heroica del Rawalpindi, la valentía del capitán Kennedy, la determinación de los artilleros que continuaron disparando incluso cuando todo parecía perdido, y la decisión de mantener viva la señal que alertaría a la Royal Navy. Cada historia era un testimonio de coraje, sacrificio y la fragilidad de la vida frente a la maquinaria de guerra. La tragedia del Rawalpindi no fue solo una lección táctica, sino también un recordatorio de la brutal realidad del Atlántico Norte. Un océano que no perdona errores, donde la valentía se mide en minutos y donde incluso los actos más desesperados pueden alterar el curso de la guerra. La historia de aquellos marineros se convirtió rápidamente en símbolo de la resistencia británica, un relato que inspiraría a otros buques y tripulaciones en los meses oscuros que seguirían, cuando la Phony War todavía mantenía al continente en tensión y la verdadera guerra apenas comenzaba a desplegarse. A la mañana siguiente, Scharnhorst y Gneisenau ya se encontraban en aguas más seguras, alejadas del frío extremo y del peligro inmediato de la flota británica. La retirada fue silenciosa, calculada y llena de tensión. Los hombres en los puentes alemanes sabían que cada hora contaba, que un error podía costarles sus poderosos buques y arruinar toda la operación. La victoria había sido fácil en términos de fuego, pero el precio estratégico se había impuesto silenciosamente. La presencia de sus unidades ya era conocida por la Royal Navy, y cualquier intento de bloquear rutas o atacar convoyes se veía comprometido. Mientras tanto, la Royal Navy comenzaba a reaccionar con rapidez. La señal transmitida por el Rawalpindi, antes de ser destruido, había movilizado fuerzas desde Islandia hasta Escocia. Cruceros y destructores se desplazaron hacia la zona, buscando cualquier rastro de los buques de superficie alemanes. Aunque el contacto se perdió en la oscuridad y la tormenta, la alerta fue suficiente para reorganizar patrullas y reforzar la vigilancia sobre rutas comerciales críticas. La pérdida del Rawalpindi había sido terrible, pero su sacrificio había cumplido con creces su objetivo estratégico: poner en movimiento a toda la flota británica y obligar a los alemanes a retirarse antes de completar su misión. El almirantazgo reconoció rápidamente la magnitud del acto. Se enviaron informes sobre el heroísmo de la tripulación, destacando especialmente la valentía del capitán Kennedy y de los artilleros que continuaron disparando a pesar de estar claramente superados. Las crónicas de los sobrevivientes se convirtieron en testimonios que pronto serían leídos por toda Gran Bretaña. Historias de determinación, disciplina y honor frente a la fuerza abrumadora. Las fotografías de botes salvavidas semihundidos y de hombres exhaustos pero vivos sirvieron para recordar que la guerra en el mar no siempre se medía en toneles de acero, sino también en la voluntad de resistir hasta el último momento. La prensa británica no tardó en cubrir la historia. Titulares de periódicos nacionales y locales destacaban la resistencia de un viejo transatlántico convertido en buque armado que se enfrentó a dos de los buques más modernos del enemigo. La narrativa era simple pero poderosa, un acto de coraje que simbolizaba la tenacidad de la Marina Real y la determinación de Gran Bretaña de proteger sus rutas marítimas, incluso en los días más oscuros de la Phony War. El público recibió la historia con admiración y orgullo, y la imagen de la tripulación, hombres comunes enfrentándose a un destino casi seguro, inspiró a toda una nación. En Alemania, la historia se manejó con cuidado. La Kriegsmarine elogió la eficacia de sus unidades y su victoria en combate, pero los informes internos mostraban una mezcla de respeto y ligera incomodidad. La resistencia del Rawalpindi había obligado a los cruceros a permanecer en la zona más tiempo del previsto, arriesgando detección adicional. La prensa oficial celebró la potencia alemana, pero entre los oficiales existía la conciencia de que la audacia de un viejo transatlántico armado había comprometido parte de su operación estratégica. De vuelta en Gran Bretaña, la historia de Kennedy y su tripulación pasó a formar parte del imaginario colectivo. Los nombres de los marineros, los relatos de quienes sobrevivieron y las memorias de sus actos de valor se conservaron cuidadosamente. La frase que Kennedy pronunció en el puente, tranquila y decidida, se repetiría en innumerables relatos. La aceptación del sacrificio inevitable, la comprensión del deber y la elección de luchar aún sabiendo que la derrota era segura.
Esta lección de coraje y disciplina resonó a lo largo de toda la Marina Real y se convirtió en un ejemplo que inspiraría a otras tripulaciones en los meses venideros, mientras la guerra en el Atlántico se intensificaba. El legado del Rawalpindi trascendió la mera pérdida material. Aunque el buque había sido destruido y cientos de hombres habían muerto, su resistencia cambió la dinámica de la guerra en el Atlántico Norte. La alerta temprana permitió a la Royal Navy reorganizar patrullas, reforzar convoyes y mantener la presión sobre los buques de superficie alemanes. La historia de un transatlántico armado, convertido en símbolo de determinación frente a fuerzas superiores, se consolidó como una de las narrativas más inspiradoras de los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, recordando que incluso en la derrota, el valor podía cambiar el rumbo de los acontecimientos. El final del Rawalpindi marcó no solo la pérdida de un buque, sino el nacimiento de un símbolo que trascendió su tamaño y su capacidad militar. Aquel antiguo transatlántico, armado de manera improvisada, se enfrentó a dos de los cruceros de batalla más modernos de la Kriegsmarine, y aunque su derrota era inevitable, su sacrificio tuvo consecuencias estratégicas inmediatas. La señal que envió antes de ser destruido permitió a la Royal Navy movilizar fuerzas y reforzar patrullas en el Atlántico Norte, asegurando que los planes alemanes se vieran obstaculizados y que los convoyes británicos pudieran recibir protección más efectiva. Los sobrevivientes del Rawalpindi regresaron al Reino Unido con historias de valor y disciplina que pronto se difundieron por todo el país. El capitán Edward Coverley Kennedy, que había decidido enfrentarse a fuerzas abrumadoras y había muerto cumpliendo su deber, fue recordado no solo como un oficial, sino como un ejemplo de liderazgo y determinación. Su frase en el puente, aceptando la inevitabilidad de la pérdida y eligiendo luchar de todas formas, se convirtió en un testimonio de coraje que inspiró a marineros y civiles por igual. Aunque no recibió la Victoria Cross, su mención en los despachos y la admiración pública consolidaron su legado. La acción del Rawalpindi también dejó una lección clara para la Kriegsmarine. Aunque los cruceros alemanes lograron hundir el buque, la operación se retrasó y se expusieron a la detección por parte de la flota británica. Esto obligó a cancelar o modificar planes posteriores, demostrando que incluso los buques más pequeños y aparentemente insignificantes podían alterar decisiones estratégicas a gran escala. La combinación de coraje, iniciativa y sacrificio convirtió a aquel viejo transatlántico en un protagonista involuntario pero decisivo de la guerra naval temprana. En las semanas siguientes, la Royal Navy reforzó su patrulla norte, integrando buques más pesados y aumentando la vigilancia aérea sobre los convoyes. La historia del Rawalpindi se convirtió en un ejemplo de cómo la tenacidad y el cumplimiento del deber podían marcar la diferencia, incluso frente a fuerzas superiores. Sus hombres caídos fueron recordados con respeto, y los pocos sobrevivientes recibieron reconocimiento por mantener viva la señal que cambiaría la dinámica de la región. Hoy, el Rawalpindi descansa en el Atlántico Norte, en 63 grados 40 minutos norte y 12 grados 31 minutos oeste, como tumba de guerra y memorial silencioso. Sus 238 hombres caídos, incluido el capitán Kennedy, representan la memoria de la resistencia, la valentía y la disciplina. Su historia sigue siendo contada para recordar que incluso un buque modesto, con una tripulación común enfrentando fuerzas abrumadoras, puede dejar un legado que trascienda generaciones y se convierta en ejemplo de heroísmo naval. Si has llegado hasta aquí, recuerda darle like al video, dejar tus comentarios y suscribirte al canal para seguir descubriendo historias como la del Rawalpindi, donde la valentía y el sacrificio desafían lo imposible. Cada relato mantiene viva la memoria de quienes lucharon en el mar y nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la determinación puede cambiar el curso de los acontecimientos. No olvides compartir qué piensas sobre esta increíble hazaña y cómo la valentía de un transatlántico armado pudo desafiar a gigantes de acero en el Atlántico Norte.